Jehová de los ejércitos, tu pueblo está aquí sostenido solamente por tu gracia. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Es la gracia de Jesús la única que nos hace posible estar aquí. Y estamos muy agradecidos y al mismo tiempo, Señor, dispuestos a que en esa misma gracia nos ministres esta mañana. Pedimos que el Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros, ponga la semilla de la verdad en nuestro corazón y que germine de tal manera que haya fruto. Pedimos, Señor, que la mente nuestra, todo el ser, pueda estar dedicado a ti en esta hora, para que así, Señor, tu palabra no vuelva a ti vacía. Te encomendamos, Señor, el mensaje de esta mañana, como también nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro tema de hoy. Hemos llegado al último sábado del año 2022. Y creo que con toda propiedad podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hoy es un buen día para replantear nuestra vida de cara al 2023. Y no hay mejor manera de hacerlo que recuperando nuestro primer amor, como dice el título de mi presentación. Si hacemos de esto nuestro principal objetivo, entonces vamos a tener una vida próspera, espiritualmente hablando, y estaremos preparados para la venida de nuestro Señor. Que venga lo que venga, todo lo que se está proyectado para hacer en el año, cosas que no son nada de halagadoras, que venga lo que tenga que venir. Pero si como cristianos hemos recuperado nuestro primer amor, lo que venga lo vamos a sobrepasar con la ayuda del Señor. Así que, hermanos y hermanas, este debe ser nuestro objetivo. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos recuperar nuestro primer amor en este año que vamos a comenzar? Porque las Escrituras dicen que lo hemos dejado. Abramos la Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 y 5. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué acusación más seria la que está haciéndose aquí a la iglesia? Y viene ni más ni menos de aquel que escudriña los corazones, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Pero interesante, la acusación no es para una iglesia mediocre, no es para una iglesia tibia. No, hermanos, la acusación es para una iglesia casi perfecta, podríamos decir. Pues vean lo que dicen los versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo creo que una iglesia como esta, uno bien puede decir, son casi perfectos. Sin embargo, nosotros vemos que la iglesia, a pesar de todo esto, tenía un problema. Y el problema estaba en el corazón. Muy atareada la iglesia, muy atareada en la obra del Señor, muy sacrificada la iglesia. Porque la palabra trabajo quiere decir esfuerzo al punto del agotamiento. Hermanos y hermanas, los creyentes efesios, ellos pagaron un precio por servir al Señor grande, porque fueron tremendamente perseguidos por el imperio de Roma. Por eso dice que tenían paciencia. Es decir, fueron perseverantes bajo la prueba. Ellos, a pesar de todo, seguían avanzando cuando avanzar era difícil. La iglesia de Éfeso, por lo que acabamos de leer, era una iglesia muy celosa de la doctrina. Era una iglesia con una sana doctrina, al punto de que cuando alguien aparecía predicando algo extraño, inmediatamente se le examinaba lo que predicaba para ver si realmente este había sido un predicador genuino o no. Y es que Pablo le había advertido a la iglesia de Éfeso de falsos maestros que vendrían de afuera y que incluso se levantarían dentro de ellos mismos. Vamos a leer eso, vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17. Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice el versículo 17 de la siguiente manera: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora vean lo que les dijo a los ancianos de la iglesia, que eran los líderes. Versículo 28 al 31 ahora. Les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué les parece? Los ancianos de Éfeso debían velar con cuidado, en primer lugar, sobre sí mismos, porque dentro de ellos se levantarían algunos para arrastrar a los creyentes a la apostasía, y les correspondía también alertar a la iglesia para que no fueran engañados los creyentes. ¿Y cumplieron ellos bien ese consejo? Sin duda que sí. Pues acabamos de leer que Jesús se los reconoce. Acabamos de leer en Apocalipsis 2 que Jesús les reconoce esa forma celosa, trabajadora, muy fieles a la verdad, muy defensores de la verdad. Pero y con todo lo que exhibían, obras, trabajo, paciencia, etcétera, en la acusación que Jesús les hace, implícitamente les dice que no era el amor de Cristo lo que motivaba esas cualidades. De manera, hermanos y hermanas, que lo que se hace para el Señor es importante, pero también el motivo por el cual lo hacemos
es todavía más importante. ¿Cuál era el primer amor que había dejado la iglesia? Sin duda, el amor por Cristo y el amor por los hermanos. Pues ambos, dijo Jesús, son inseparables. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Mateo 22, versículos 35 al 39. Mateo 22, versículos 35 al 39. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nosotros vemos, hermanos y hermanas, que antes de que mediante el poder y la gracia de Cristo una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, antes esta persona debe tener amor en su corazón. La obediencia a Dios, hermanos y hermanas, la obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor para Dios, la persona automáticamente pone su vida en armonía con la voluntad de Dios. Cuando existe amor para Dios, la persona automáticamente guarda los mandamientos, se deleita en eso, no le son gravosos y le es fácil guardarlos. Por eso Jesús decía: si me amáis, ¿qué cosa? Demuéstramelo. Si me amáis, demuéstramelo. Guardando mis mandamientos. ¿Por qué si me amáis? Porque ese es el móvil que hace posible la obediencia. El amor es el único móvil. Pero el amor, hermanos y hermanas, el amor a Dios se hace manifiesto en la manera como nos amamos entre nosotros. El amor a Dios se hace manifiesto en la manera como amamos a nuestro prójimo. Por eso Jesús puso ese amor al prójimo como el segundo y grande mandamiento. Hermanos y hermanas, amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos es hacerlo no con una cuarta parte de nosotros o con una fracción, sino con todo nuestro ser, dijo Jesús. Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Pues así también dijo Jesús: amen a su prójimo. No con una fracción de ustedes, no con una cuarta parte de ustedes, con toda su mente y con todo su corazón. Amen a su prójimo, como dicen que también aman a Dios. El don de profecía lo dice así: el amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar al infinito y omnisciente con toda la fuerza, la mente y el corazón representa el más alto desarrollo de toda facultad. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, se ha de restaurar la imagen de Dios. Y como el primero, así es el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, dice la sierva del Señor, la ley del amor exige devoción del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y nuestros semejantes. Y este servicio
al mismo tiempo que hace de nosotros una bendición para los demás, nos imparte la mayor bendición a nosotros mismos. ¿Quiere usted ser bendecido? Ame a Dios y ame a su prójimo. Dice, la abnegación forma la base de todo verdadero desarrollo. Por el servicio abnegado obtenemos la más elevada cultura de toda facultad. Lo que necesitamos es la profunda convicción del Espíritu de Dios. Lo que necesitamos es ser santificados por Dios aquí en cuerpo y espíritu. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, no con una cuarta parte ni con una fracción. Esto es, hermanos, lo que demanda el Señor, y el don de profecía nos lo dice claro. Ahora yo les pregunto, ¿y será que los efesios habían andado en este primer amor? Sin duda que sí. ¿Qué les parece si leemos algunos textos de la carta a los Efesios para verlo? Comencemos con Efesios capítulo 1, versículo 15 al 16. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice la Escritura: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vean ustedes cómo Pablo le alegraban los informes que recibía de la iglesia de Éfeso. La fe de sus miembros era un motivo de ánimo para él, porque era una fe que obraba para con todos. Era una fe que obraba por el amor para con todos los santos. Y es que, hermanos y hermanas, amar a los hermanos es el resultado natural de la fe en Cristo. O sea, es imposible amar a Dios y no amar a los hermanos en la fe. Como también es imposible amar a Dios y no amar a las personas que no son de la fe. El amor que Pablo ensalza, que los efesios mostraban, es un amor amplio. Es un amor que incluía a todos los santos. Y también incluía aún aquellos que no eran santos, porque Jesús dijo: amen a quienes, a sus enemigos. Oh, hermanos y hermanas, el amor que los efesios tenían por Dios se veía en cómo ellos se amaban entre sí. Ellos amaban inclusive a aquellos que su carácter o sus hábitos eran bien difíciles de aceptar. Así que Pablo le da gracias a Dios por el amor de los efesios. Pero es interesante que no solo le da gracias a Dios por eso, sino que él hasta oraba. Oraba porque esos efesios se arraigaran y se fundamentaran en ese amor. Pues miren el capítulo 3, versículo 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa, dice él, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren ustedes, hermanos, el motivo de oración de Pablo. Oraba porque el amor fuera algo en lo cual los hermanos se arraigaran y se fundamentaran. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos y hermanas, el amor que se arraiga, ese penetra a lo más profundo del alma. El amor que se arraiga, ese llega a todas las facultades de nuestro ser. Y el amor que se cimenta, proporciona un fundamento firme para vivir la vida cristiana. De manera que con esa clase de amor no hay argumento que valga. No hay nada mayor que esa clase de amor. Pero ese amor, hermanos, dice Pablo, surge de una experiencia personal con Jesucristo. Ese amor surge de la raíz que es nuestro Señor. Y luego de orar por eso, miren, Pablo les rogaba que anduvieran en ese amor. Vamos al capítulo 4, versículo 1 y 2 ahora. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué cosa? En amor. Oh, hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos que la humildad, la mansedumbre y la paciencia solo pueden provenir de un corazón que ama. Y Pablo dice, les ruego que anden como es digno de andar, que anden en amor los unos con los otros, teniéndose paciencia, siendo mansos los unos con los otros, siendo humildes, anden en amor. Oh, hermanos, y cuando Pablo terminaba ya su carta, interesante lo que él todavía les reitera. Capítulo 5, versículo 2. Y andad, les decía, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que andar en amor es seguir el ejemplo del Señor. Andar en amor, hermanos, es ver cómo Cristo andaba, teniendo esa misericordia, haciendo actos de misericordia, teniendo esa paciencia, esa manera de tratar a las personas. Así nosotros vemos que Pablo exhortaba a la iglesia: anden en amor como Cristo anduvo. Miren al modelo. Ustedes se llaman cristianos, pues háganle honor al nombre de cristianos, siguiendo el modelo que se llama Jesucristo, andando en amor como Él anduvo. Así Pablo exhortaba a la iglesia. Pero cerraba su carta todavía diciéndoles lo siguiente. Capítulo 6, versículos 23 y 24. Dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Esto, hermanos, era lo que Pablo deseaba. Estos eran los deseos del apóstol para con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, hermanos, había llegado a ese peldaño alto de la carrera o de la escalera cristiana, como es el amor. La iglesia de Éfeso tenía un amor inalterable por Cristo, es decir, sin corrupción. Y Pablo deseaba que se mantuvieran en ese amor. ¿Qué es eso de un amor inalterable? Un amor que no se desvanece, que no se altera por ninguna circunstancia. Pues en este amor anduvo la iglesia de Éfeso 30 años antes de que Jesús le acusara que ya lo había dejado.
30 años antes de que Jesús la amonestara en el Apocalipsis, que ha dejado su primer amor. Hermanos, este es el amor en el que la iglesia andaba, en el primer amor. El espíritu de profecía, comentando el primer amor de la iglesia de Éfeso, dice así: al principio la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. Los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios, y sus vidas revelaban un firme y sincero amor a Cristo. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. Lleno de amor para con su Redentor, su más alto propósito era ganar almas para Él. No pensaron en atesorar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Sentían la importancia de su vocación y, cargados con el mensaje sobre la tierra, paz entre los hombres, buena voluntad, ardían en deseo de llevar las buenas nuevas de la salvación a los rincones más remotos de la tierra. Y el mundo conoció que ellos habían estado con Jesús. Pecadores arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados se allegaron a Dios por medio de su Hijo. Los miembros de la iglesia estaban unidos en sentimiento y acción. El amor a Cristo era la cadena de oro que los unía. Progresaban en un conocimiento del Señor cada vez más perfecto, y en sus vidas se revelaba el gozo y la paz de Cristo. Visitaban a los huérfanos, a las viudas en su aflicción, se guardaban sin mancha del mundo, pues comprendían que de no hacerlo estarían contradiciendo su profesión y negando a su Redentor. La obra se llevaba adelante en cada ciudad. Se convertían almas y a su vez éstas sentían que era su deber hablar a otros acerca del inestimable tesoro que habían recibido. No podían descansar hasta que la luz que había iluminado sus mentes brillara sobre otros. Así describe Hechos de los Apóstoles, página 463, el estado de la iglesia cuando estaba en su primer amor. Los hermanos eran unidos, los hermanos se amaban entre sí. Es más, los hermanos no decían que era de ellos lo que tenían, sino que decían que lo que ellos tenían era de Dios. Y cuando había una necesidad en la iglesia, vendían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que dispusieran qué se podía hacer con aquello. Eran tiempos donde la iglesia, todo lo que hacía, lo hacía motivada por el amor. Y entre ellos como miembros se amaban mutuamente. Espíritu misionero motivado por el amor. Si ustedes se fijan, el don profético, eso es lo que destaca. Un trabajo misionero movido por el amor hacia su prójimo, pero que venía del amor que le tenían a Cristo. Sigue diciendo el don de profecía. La primera experiencia de la iglesia de Éfeso la indujo a buenas obras. Dios se deleitaba en el hecho de que su iglesia reflejaba la luz del cielo al revelar el Espíritu de Cristo en ternura y compasión. El amor que moraba en el corazón de Cristo, el amor que lo movió a entregarse como sacrificio por la humanidad y a sufrir con paciencia el reproche de los hombres hasta el punto de ser llamado diablo. El amor que lo impulsó a hacer prodigiosas obras de curación durante su ministerio. Este era el amor que debía ser revelado en la vida de sus discípulos. Pero aquí viene en amarillo para que sirva de advertencia para nosotros. Pero ellos descuidaron cultivar la compasión y la ternura de Cristo. Y el yo, como se manifestaba en los rasgos hereditarios del carácter, echó a perder los principios de las magníficas y buenas obras que caracterizaron como cristianos a los miembros de la iglesia de Éfeso. El Señor Jesús necesitaba mostrarles que habían perdido lo que era todo para ellos. El amor que impulsó al Salvador a morir por nosotros no fue revelado en su plenitud en la vida de ellos. Y por lo tanto no podían honrar el nombre del Redentor. Y al perder su primer amor, se aumentó su conocimiento de teorías científicas originadas en el padre de la mentira. Manuscrito 11, 1906, del año 1906. Así, hermanos y hermanas,
se estaba prácticamente ya ahora siendo parte de una iglesia que pertenecía a un cuerpo de iglesias. Ya nada más se sabía que en tal o cual lugar ahí estaba la iglesia y los miembros iban allí, se hacían los programas, llámese evangelísticos o de retención de miembros o lo que fuera, pero ya, hermanos, más por un formalismo. Se era fiel al mensaje, se era fiel a la doctrina, se conocía la verdad, pero ya desprovista de amor, porque como voy para atrás, el yo se comenzó a manifestar en los rasgos hereditarios del carácter y echó a perder los principios de las magníficas y buenas obras que les caracterizaron como cristianos. Así que, hermanos y hermanas, sirva de advertencia esto para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es otra manera de entender esa frase, has dejado tu primer amor? Vean acá. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La tuya es una decadencia, una declinación en el celo santo. El propósito de él no ha sido abandonado, pero se ha perdido el fervor. El primer amor del que se convierte a Cristo es profundo, pleno y ardiente. Ese amor no tiene que disminuir porque aumenta el conocimiento, porque brilla sobre él una luz mayor y creciente. Ese amor debe hacerse más ferviente a medida que conoce mejor a su Señor. Dios no aceptará nada que sea menos que la entrega total del corazón. Bienaventurados aquellos que desde el comienzo de su vida religiosa han sido fieles a su primer amor y han crecido en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El resultado seguro de su relación y compañerismo con su amado Señor será el aumento de su piedad, su pureza y su fervor. Están recibiendo una educación divina y esto se ilustra con una vida de fervor, de diligencia y de celo. Debemos procurar conocer nuestras faltas y pecados característicos que causan tinieblas y debilidad espiritual y que han apagado nuestro primer amor. Río Ángel 76, 1887. Qué triste es que cuando empezamos en la iglesia con el ABC del Evangelio, nuestra manera de comportarnos y nuestra forma de vivirlo es tan maravillosa que de verdad sentimos que es lo mejor que hemos encontrado. Pero qué lamentable es que cuando ya empiezas a conocer de las profecías bíblicas, cuando ya sabes lo que es la reforma pro salud, cuando ya conoces muy bien la verdad presente y llegas a ser un adventista que te conoces bien toda la doctrina, qué triste es que allí ya no seas el mismo que eras cuando solo tenías el ABC. Qué triste es que ahora con todo y el cúmulo de conocimiento, hermanos, ya se vuelva aquello nada más formalista, nada más porque esta es la iglesia y si no estoy en esta, pues mejor no estoy en nada porque esta es la única, pero estoy allí y ya desprovisto de aquel amor primero que me caracterizó cuando entré. Dice la sierva del Señor, voy para atrás, debemos procurar conocer, en la parte final, debemos procurar conocer nuestras faltas y pecados característicos que causan tinieblas y debilidad espiritual y que han apagado nuestro primer amor. Debemos conocer, hermanos, las causas. Y al conocerlas, mirarlas como Dios las mira, como una caída espiritual, como una caída moral. Por eso el Señor dice en el verso 5, vamos otra vez a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras.
Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oh, hermanos y hermanas, ahora que el amor por su Salvador se había enfriado en la iglesia de Éfeso, y ahora que se estaban tratando unos a otros con desamor, ahora que sus actividades nacían más por el sentimiento del deber que del amor, Jesús le dice a la iglesia: arrepiéntanse, porque eso es una caída moral. Esa es una caída espiritual. Hubo una época, dice el Señor, en que ustedes supieron lo que era la anchura, la profundidad y la altura de mi amor. Pero de esa altura ustedes se han caído. A medida que su aprecio por ese amor se ha ido debilitándose, ustedes han caído de esa altura. Y la única forma de remediar eso es arrepintiéndose. La única manera de remediar ese mal es volviendo a ese camino que dejaron. El camino del amor sublime que una vez conocieron. Así que lo que corresponde es arrepentirse. Es decir, tener un cambio de corazón. Hermanos y hermanas, el arrepentimiento es un doble cambio que aparta al corazón de una cosa y lo vuelve hacia otra. El ruego de Jesús de que se apartaran del pecado y regresaran a su amor es en sí, hermanos, el poder para hacer que ocurra el verdadero arrepentimiento. Arrepentirse es sentir dolor de uno ser lo que es, cuando debiera ser lo que un día fue en las cosas del Señor. La contrición invisible que obra Dios en el corazón, hermanos, nunca queda escondida, porque les dice el Señor: hagan las primeras obras. El cambio externo en la vida tiene que mirarse haciendo las primeras obras. Juan el Bautista le decía a los que llegaban a oírle: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y así también los efesios, renovados en el amor del Salvador, demostrarían otra vez amor para con todos los santos, que antes en la carta Pablo les había mencionado. Hermanos y hermanas, Jesús, con su exhortación al arrepentimiento, está advirtiendo amorosamente a la iglesia sobre las consecuencias de no hacer caso a su advertencia, pues les dice que si no lo hacen, si no se arrepienten, les va a quitar ¿qué cosa? El candelero de su lugar. ¿Y eso qué significaba? ¿O qué significa? Oh, hermanos, lo que le está diciendo el Señor a la iglesia es: perderán su posición como mi legítima representante. Quitar el candelero de ustedes de su lugar significa quitarlos como mis representantes. La iglesia, hermanos, había caído, pero la misericordia divina ahí estaba dándole otra oportunidad de que se arrepintiera de esa caída. El don de profecía lo dice así: en vista de las muchas virtudes enumeradas, cuán sorprendente es la acusación presentada contra la iglesia de Éfeso. Pero tenga contra ti que has dejado tu primer amor, dice el Señor. Esta iglesia había sido grandemente favorecida. Fue establecida por el apóstol Pablo. En la misma ciudad estaba el templo de Diana, que en cuanto a su grandeza era una de las maravillas del mundo antiguo. La iglesia de Éfeso hizo frente a una gran oposición, y algunos de los primeros cristianos sufrieron persecución, y sin embargo precisamente algunos de ellos se apartaron de las verdades que los habían unido con los seguidores de Cristo, y en cambio aceptaron los seductores errores inventados por Satanás.
Este cambio está presentado como una caída espiritual, pues dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Como se las presenta en los versículos precedentes, los creyentes no se dieron cuenta de su caída espiritual. No advertían el cambio que había ocurrido en sus corazones y que tendrían que arrepentirse por haber dejado de hacer las primeras obras. Pero Dios, en su misericordia, hizo un llamado al arrepentimiento, al regreso a su primer amor y a las obras que siempre son el resultado del verdadero amor cristiano. La pérdida del primer amor se especifica como una caída moral. La pérdida de este amor se presenta como algo que afecta toda la vida religiosa. Dios dice que los que han perdido este amor, que a menos que se arrepientan, vendrá a ellos y quitará su candelero de su lugar. Manuscrito 1, 1906, y antes el manuscrito 11 de ese mismo año. Pero me llama la atención, hermanos, lo que la cita destaca en amarillo. Y es que la pérdida del primer amor se especifica como una caída moral. A veces nosotros pensamos que el caído solo es el adúltero. Pensamos que el caído solo es el borracho, el drogadicto, etcétera. Pero hermanos y hermanas, lo que nos puede privar del cielo es la pérdida del primer amor. Qué peligroso es eso. Solo hay un remedio, hermanos, para esto. Y el Señor nos lo da en 3 pasos. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, dice el Señor, vuelve a actuar como antes. O sea, hermanos y hermanas, no tenemos que hacer obras distintas. Solamente es de hacer lo que hacíamos antes. Si antes hacíamos obra misionera, volvamos a hacer obra misionera. Si antes nosotros veníamos a los cultos en 10 semanas, volvamos a venir. Si antes nosotros éramos de los primeros que llegábamos al templo, volvamos a ser de los primeros. Si antes nosotros seguíamos la reforma pro salud, no comiendo ni bebiendo lo que hace daño, hermanos, volvamos a esa reforma pro salud. Si antes andábamos como el buen samaritano, haciéndole el bien a otros, volvamos a hacerlo, hermanos. Si antes andábamos haciendo obra médica misionera con los enfermos y le hemos dejado de hacer, volvámoslo a hacer, hermanos. No les estoy diciendo, dice el Señor, que hagan obras nuevas, hagan las mismas que hacían. Porque las que hacían, las hacían cuando me amaban. Las que hacían, lo hacían porque había algo en el corazón de ustedes hacia mí. Y eso los movía a hacerlo. Porque ahora no lo hacen, dice el Señor. Han caído moralmente, han caído espiritualmente. Deben hacer otra vez esas cosas. Recuerden. Oh, hermanos, recuerden, dice el Señor. El Señor nos está reprochando, hermanos, no para que nos enojemos, sino para mantener nuestro candelero en su lugar. Él no quiere quitar nuestro candelero, no, hermanos. ¿Sabe por qué Él nos dice esto? Porque Él sabe que si esto hace que nuestro candelero sea quitado, hermanos, estamos perdidos. El Señor no quiere que se cumpla en nosotros lo que el libro de Job dice que va a ocurrir con los impíos. Vamos al libro de Job, capítulo 18, versículos 5 y 6. Miren lo que pasa cuando la lámpara se apaga. Job 18. Y el versículo 5 y 6 dice lo siguiente: ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Oh, hermanos, el apagar una lámpara en aquel tiempo era figura de una completa desolación. La luz que alumbra en la casa
y el fuego que arde en el fogón son símbolos en aquellos tiempos de que la fortuna del propietario está aún intacta. En cambio, cuando esas riquezas desaparecen, la luz se apaga, dice Job 21, versículo 17. Job 21, verso 17, dice: oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Esto es lo que el Señor quiere evitarnos cuando nos dice: hagan memoria, recuerden, para que el candelero yo no lo quite de su lugar, porque quitarlo implica tinieblas, implica prácticamente desolación. Así que, hermanos y hermanas, atendamos la amorosa advertencia de Jesús a los efesios, porque este es un llamado para nosotros también. Reflexionemos hoy seriamente en cuanto al significado de dejar el primer amor. El don de profecía dice: hermanos, vuestras lámparas ciertamente vacilarán y se empañarán hasta apagarse en tinieblas, a menos que hagáis esfuerzos decididos para reformar. Pues el Señor dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La oportunidad ahora presentada puede ser corta. Si este tiempo de gracia y arrepentimiento pasa sin aprovecharse, se da la advertencia: vendré a ti presto y quitaré tu candelero de su lugar. Estas palabras son dichas por los labios del sufrido y paciente. Son una solemne advertencia a iglesias e individuos de que el vigilante que nunca adormece está midiendo su curso de acción. Es solo por motivo de su paciencia maravillosa que no son quitados como obstáculos de la tierra, pero su espíritu no siempre luchará. Testimonios, tomo 5, página 611. Así que ante una advertencia, hermanos y hermanas, tan solemne como la que hemos leído, ¿cuál va a ser tu actitud en este próximo año? ¿Cuál va a ser mi actitud? Oh, hermanos y hermanas, pregunto, ¿creen que el Espíritu Santo nos está hablando esta mañana? Entonces, si es así, atendamos las palabras del verso 7 de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí nosotros vemos, hermanos y hermanas, al Espíritu Santo como representante de Cristo, hablando a su iglesia cuando pierde el primer amor. Si pensábamos que el mensaje solo es para el ángel o el pastor de la iglesia, este versículo nos dice que lo estudiado hoy es para la iglesia, para que la iglesia lo escuche y que todos los que tengan oídos pongan atención a los consejos que se han dado. El que lo haga, sin duda, habrá alcanzado la victoria, tanto sobre las falsas enseñanzas y los falsos maestros, como también sobre la pérdida del primer amor. Así que, hermanos y hermanas, escuchemos la voz del Espíritu Santo y no permitamos que se cumpla en nosotros la profecía de Mateo 24:12. ¿Qué dice esa profecía? Volvamos a leerla. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Te pregunto, ¿ya se está cumpliendo esa profecía en ti? ¿Se ha enfriado? ¿Se ha enfriado tu amor por Cristo y por tus hermanos? Solo porque la maldad se ha multiplicado, tú también o yo, se nos enfrió el amor.
Qué triste que esta profecía se esté cumpliendo en el pueblo de Dios, en un hijo de Dios. Con el dominio de la maldad, dijo Jesús, los afectos humanos van a ser menos y menos evidentes, y los actos de falta de amor van a ser comunes. Qué lamentable es que en este tiempo nosotros esta profecía la estemos viendo cumplida. Al punto de que si me dicen, pastor, ¿será que nos puede traer una ensalada para la comida del próximo sábado? Yo digo, no, hermana, solo a mí me piden todo el tiempo. Qué triste es que las comidas fraternales, que son precisamente para eso, para fraternizar, ya no se dé, porque en el pueblo de Dios no hay disposición a hacer un poquito de comida extra para compartir. Qué triste es. Hasta allí hemos llegado. Hasta ese enfriamiento del amor hemos llegado. ¿Acaso no pensamos que cuando estamos haciendo esa ensalada extra o cuando estamos haciendo esa comida extra para compartir con los hermanos, no la estoy compartiendo con ellos, sino que la estoy compartiendo con Jesús? Él dijo, lo que hicieres a uno de estos, dijo, ¿qué cosa? A mí lo hiciste. Oh, hermanos, qué triste es que se diga, solo a mí me piden todo el tiempo. Busque a alguien más, porque el sábado pasado me pidieron. Oh, hermanos, no hemos entendido lo que es amar a Jesús y amar al prójimo. Miren, yo no puedo cocinar, pero si a mí me piden, yo puedo pagar a alguien para que haga y traiga, porque yo amo a mis hermanos y yo quiero que mis hermanos confraternicen, que seamos una familia, que comamos juntos, aunque sea cada 8 días. Pero qué triste es que hasta eso en las iglesias está muriéndose, porque el amor del pueblo remanente ha desaparecido aún por sus hermanos. Eso dice que no tienen amor por su Dios. Porque Dios dice, lo que hagan a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron. Oh, hermanos y hermanas, qué profecía. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A tiempo el Señor viene con este mensaje para que nosotros recapacitemos y veamos cómo vamos a encarar este otro año. Hermanos, se les invita hoy a las 2 de la tarde para que vayamos a tocar puertas, para que vayamos a ofrecer estudios. Unos poquitos responden y el resto de la iglesia a dormir. Hermanos, se les invita para que hoy vayamos debajo de los puentes a repartir comida a la gente que está allí. Unos poquitos responden porque la mayoría está durmiendo. Hermanos, vamos a atender a los enfermos hoy. Vamos a ir a los hospitales a orar por ellos. O vamos hoy aquí a atender a algunos que van a venir. Y unos poquitos responden porque la mayoría, su amor se le enfrió. Oh, hermanos y hermanas, si algo me caracteriza, ustedes saben, es por ser práctico y señalar las cosas puntuales. Porque esas son evidencias de que el amor en nosotros se ha enfriado, hermanos. La profecía de Mateo 24:12 ya se empezó a cumplir aún en los hijos de Dios. El don de profecía dice, se me ha mostrado que vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Por cuanto abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfría. La palabra muchos se refiere a los que profesan seguir a Cristo. Afectados sin que ello sea necesario por la iniquidad prevaleciente, se apartan de Dios. La causa de esta apostasía estriba en que no se mantienen apartados de la iniquidad. El hecho de que su amor hacia Dios se esté enfriando por causa de que abunda la iniquidad demuestra que en cierto sentido participan de esta iniquidad, pues de otra manera ella no afectaría su amor a Dios ni su celo y fervor en su causa. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 253. Estamos participando
participando de la iniquidad que hay ahora? ¿Para que se fríe el amor en nosotros? Sigue diciendo, en todas partes se nota una tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. La sabiduría humana tiende a consolidar, a centralizar, a formar grandes iglesias e instituciones. Muchos dejan las instituciones o dejan a las instituciones y organizaciones la tarea de practicar la beneficencia. Se eximen del contacto con el mundo y sus corazones se enfrían. Se absorben en sí mismos, incapacitándose para recibir impresiones. El amor a Dios y a los hombres desaparece de su alma. Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual, una obra que no se puede delegar a un poderamiento. El servir a los enfermos y a los pobres, el predicar el evangelio a los perdidos, no debe ser dejado al cuidado de juntas y organizaciones de caridad. Es la responsabilidad individual, el esfuerzo personal, el sacrificio propio, lo que exige el evangelio. Ministerio de Curación, página 137. De manera, hermanos y hermanas, que Dios quiere que entremos en una reflexión este día y que ya de una vez volvamos a nuestro primer amor. Que ya de una vez, hermanos, nos arrepintamos de cómo hemos venido este año y hoy nos entreguemos al Señor. ¿Saben que el Señor nos mira a nosotros como una novia? Como una novia que empieza a andar noviando con Él, y que nuestro amor para con Él es tan profundo, tan elevado, que con el tiempo se vuelve formal, se vuelve frío, se pierde. Miren Jeremías cómo lo dice, Jeremías capítulo 2, versículo 2. Jeremías capítulo 2, verso 2, dice así: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Qué es esto de el amor de tu desposorio? Es cuando te comprometiste para ser mi esposa. El Dios, hermanos, está diciendo que se acuerda de esa fidelidad cuando hicimos el compromiso. El Señor dice que se acuerda cuando en esa juventud cristiana nosotros empezamos a seguirlo. Dice que llegamos como cuando dejamos nuestra comodidad y nos fuimos con Él en el desierto, en tierra no sembrada. Una referencia, hermanos, a la época cuando Israel salió de Egipto. Salió de Egipto dejando comodidades, dejando un estilo de vida para venir por el desierto a aprender otro estilo de vida. Pero que sin embargo lo ha hecho porque en ese desposorio, en ese compromiso, en ese noviazgo, en ese amor por el Señor, ahí va, siguiendo a su Señor. Me acuerdo, dice Dios, me acuerdo, dice, cuando ustedes eran así. Y sigue diciendo, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué pasó, dice el Señor, con el primer amor con el cual me empezaron a seguir? Con el primer amor que aunque fuera en el desierto, aunque fuera con el sacrificio, de todas maneras ahí estaban conmigo. Los echaron de sus trabajos por guardar el sábado, pero igual ahí siguieron conmigo. Pasaron por una pandemia donde la pasaron difícil, pero igual siguieron siendo fieles. ¿Qué pasó ahora que termina el 2022? ¿Qué pasó con ese amor? Dice el Señor, se han vuelto vanos, se han alejado de mí.
Verso 6, y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? ¿Dónde está esa iglesia? Que haga memoria de cómo yo la he conducido, cómo la he traído. ¿Cuántos murieron en la pandemia, pero ustedes han quedado vivos? ¿Y cómo están ahora actuando en su cristianismo? Deberían de estar fervorosamente entregados, rendidos, como antes. Pero las iglesias están languideciendo. Las iglesias están muertas los días de culto entre semana. Las iglesias, las escuelas sabáticas están muertas porque no hay miembros, porque todos hemos dejado nuestro primer amor. Oh, hermanos. Verso 7. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Miren qué tremendo donde había llegado la iglesia. De manera, mis hermanos, que propongámonos en este año 2023, que está a unas pocas horas de comenzar, propongámonos, hermanos, recuperar todos, como individuos y como iglesia, nuestro primer amor. Trabajemos más, hermanos, en la obra de Dios. Seamos más colaboradores en lo que nos pidan como cristianos. Recordemos, hermanos, que cada cosa que hagamos a alguien se la haremos a Jesús. Aún, como dije, si nos piden alimentos para la comida fraternal de la iglesia, esa comida la hacemos para Jesús. Y hagámosla con mucho amor y gozo de servir. Y así, hermanos, en cada ramo de la obra en la cual nosotros nos involucremos, que prevalezca el consejo del apóstol Pablo, que se encuentra en 1 Corintios 16, 14, y con esto termino. 1 Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas, ¿qué dice? Sean hechas con amor. Que este sea, hermanos y hermanas, nuestro objetivo para este nuevo año. Es mi deseo y oración para que así nuestro candelero se mantenga en su lugar. No voy a hacer un llamado, aunque debería, ¿saben? Voy a hacerlo. ¿Cuántos quisieran que esta palabra no vuelva al Señor vacía, sino atesorarla en el corazón y desear que Dios les ayude para ponerla por obra? ¿Cuántos quisieran, hermanos, decirle al Señor ahora: no quites todavía mi candelero de su lugar y restaura en mí el primer amor que perdí? ¿Cuántos quisieran esta mañana venir aquí adelante a rendir su vida a Cristo, a entregarse a Él y decirle: Señor, no quites todavía mi candelero de su lugar y restaura en mí tu primer amor? ¿Quién quiere venir aquí adelante a participar de esta oración? ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Este es el día. Si no es este, ¿cuándo, hermanos? Si el Señor te llama y te dice en su palabra lo que quiere que ocurra en tu vida y no oyes hoy, ¿cuándo vas a oír? Hoy es el día. Hoy es el día de decirle al Señor: no quites todavía mi candelero de su lugar, restaura en mí tu primer amor. Este es el día. Si no es hoy, ¿cuándo, hermanos? Vamos a arrodillarnos y pedírselo al Señor de corazón. Padre Celestial, perdónanos porque hemos dejado nuestro primer amor, el amor por ti y el amor por nuestro prójimo. Perdónanos porque nos hemos enfriado. Perdónanos porque la profecía
tristemente se ha cumplido en nosotros. Oh Señor, perdónanos por la actitud con la cual terminamos el año. Muy fríos, muy faltos de fervor, muy faltos de entusiasmo, muy faltos de entrega, muy faltos de disposición. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos las veces que dijimos, solo a mí me piden. Perdónanos las veces que dijimos, solo a mí me buscan. Perdónanos las veces, Señor, que empezamos a ver a la gente y dejamos de verte a ti. Perdónanos, Señor, por las veces que dejamos de estudiar la Biblia, por las veces que dejamos de orar con intensidad, por las veces que dejamos de trabajar en tu obra. Perdónanos, Señor. Hoy hemos entendido que de seguir así, nuestro candelero sería quitado de su lugar y prácticamente perderíamos la posición de ser tus representantes. Y eso es peligroso. Así que, Padre, conscientes ahora de nuestra condición, aceptamos tu llamado de recordar y de arrepentirnos y de volver al primer amor. Necesitamos tu ayuda, porque las cosas de este mundo han llegado a tal grado en nosotros que nos volvieron tan fríos que hasta se perdió, Señor, el deseo. Y no ha habido, Señor, aquel interés. Pero estamos rogándote, Señor, que extiendas tu brazo y nos ayudes. Extiende tu brazo, Señor, y levántanos de esta condición caída. Extiende tu brazo, Señor, y por favor, que ya no seamos más fríos. Extiende tu brazo, Señor, y ahora cámbianos. Oh Señor, toca nuestro corazón. Conviértelo a ti. Danos un amor profundo hacia ti y a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a movernos de ahora en adelante por nuestro primer amor. Danos eso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, para terminar, les invito a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno número 360. Himno número 360.
busca el camino del bien. Ven y ayúdale hoy. Y con la esposa y el espíritu ven y ayúdale hoy. Ven y ayúdale hoy. No tardes más día voy. Al débil se escudo y viste al desnudo. Oh, ven y ayúdale hoy. Solo podremos ir y ayudarle hoy si antes estamos conectados con nuestro Señor. Si antes la raíz del amor es la que nos inunda, fácil será ir y ayudarle hoy al desnudo, al alma agobiada, al vecino sin fuerza, al que está enfrentando la tentación, al que está buscando el camino del bien. Fácil será ir y ayudarle cuando, motivados por el amor del Señor en nuestro corazón, vayamos reflejándoselo a cada uno de ellos. Así el Señor, hermanos, ha querido que empecemos para este otro año, y creo que vale la pena volver a encomendarnos a Él en oración. Amante Padre, hay mucha necesidad en el mundo. Hay mucha gente que no tiene un vestido para ponerse, alimentos para comer, enfermos que no tienen dinero para que un médico los atienda. Señor, tú nos llamaste como pueblo para que fuéramos tus representantes, y ahora nos diste un ministerio de obra médica misionera en Shepherd para mostrar ese amor tuyo a los enfermos. Nos diste también comida para nosotros, para que compartiéramos con otros. También vestido para compartir con otros. Señor, esta iglesia tiene todos los ministerios en los cuales uno se puede involucrar. Se puede ir uno como misionero a Shepherd por un tiempo. Se puede uno involucrar en la obra médica misionera local. Se puede uno involucrar en la obra del buen samaritano. Se puede uno involucrar en los que salen a tocar puertas, a repartir tratados. Señor, hay tanto que tú nos has dado como iglesia para involucrarnos. De manera que te ruego que no seamos hoy oídos sordos a tu palabra, y que digamos como el profeta: heme aquí, envíame a mí. Señor, te pedimos que antes nos cambies el corazón, que antes nos llenes de tu amor, para que fácilmente vayamos por donde tú nos mandes. Bendícenos como iglesia, bendícenos como individuos, y danos hoy ese amor que tú andas buscando en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por la comida, hermanos. Y ahora, Padre, te rogamos por los alimentos que se han preparado, que sean de bendición para nuestro cuerpo, y gracias porque tú nos los das. Gracias por las hermanas que voluntariamente dijeron: vamos a hacerlos, porque al hacerlos no será para los hermanos, será para Jesús. Señor, te ruego que bendigas a esas hermanas por haber puesto esa disposición a preparar esta comida. Bendícelas, Padre, y dale siempre un corazón como ese, y danos a todos un corazón como el de ellas, de que seamos dispuestos. Señor, gracias por esta comida, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.